El murmullo constante del aeropuerto parecía apagarse bajo el murmullo interno de los pensamientos de Elena. Su vuelo a Madrid estaba retrasado 20 minutos, y su mal día parecía empeñado en estirarse aún más. Con el corazón aún golpeándole el pecho por haber corrido desde la estación de tren, y con la frustración de saber que alguien había ocupado su asiento junto a la ventana, simplemente decidió dejarlo pasar. Aquel día no estaba para discutir. Disculpe, creo que ese es mi asiento, dijo con una voz suave pero cansada. El hombre, de traje oscuro y rostro sereno, levantó la mirada de su libro. La sonrisa que esbozó no fue condescendiente, sino curiosamente cordial. Oh, mil disculpas, dijo con tono elegante, aunque sin moverse. ¿Le importaría si me quedo aquí? Tengo algo de claustrofobia en los pasillos. Elena dudó por un segundo. Sus ojos se posaron en el asiento del pasillo, y luego en el rostro amable del hombre. No parecía peligroso. Tal vez era solo un pasajero más, como ella, intentando llegar a su destino sin sobresaltos. Está bien, aceptó, acomodándose con dificultad. Apenas se abrochó el cinturón, el avión comenzó a rodar por la pista. El hombre cerró su libro, lo dejó en el compartimento de enfrente y giró levemente hacia ella. ¿Viaja por trabajo o por placer? Trabajo, más o menos. Tengo una entrevista mañana, respondió, sin mucho interés. ¿Qué tipo de entrevista? Elena suspiró. No le apetecía hablar, pero algo en el tono del hombre la empujaba a seguir. Marketing. Llevo meses buscando algo estable. Me han citado en una firma importante, aunque no me han dado muchos detalles. El hombre asintió lentamente. Había algo en sus ojos que inspiraba confianza, un matiz entre sabiduría y curiosidad genuina. Eso suena prometedor. ¿Y qué tipo de empresa le gustaría? No lo sé, supongo que una donde la gente no tema hablar, donde las ideas cuenten. Estoy cansada de jefes que solo buscan repetir fórmulas. Él sonrió levemente. Interesante. Durante los primeros 30 minutos del vuelo hablaron de trivialidades, comida del avión, turbulencias, los problemas de señal en los móviles. Pero lentamente la conversación fue deslizándose hacia terrenos más profundos. Elena, que al principio se mostró distante, comenzó a relajarse. Él no le preguntaba nada invasivo, pero parecía comprender más de lo que decía. En algún momento, ella le habló de su infancia, de cómo había crecido viendo a su madre construir un pequeño negocio de flores, de cómo había heredado el amor por las cosas bien hechas. Y él le contó de sus viajes, de las personas que había conocido y las lecciones que había aprendido en aeropuertos como ese. ¿Y usted? Preguntó Elena, finalmente. ¿Qué hace? Trabajo en algo parecido al marketing, aunque con muchos sombreros distintos. Ayudo a construir marcas. Soy parte de una empresa familiar que se ha expandido en los últimos años. ¿Cuál? Él titubeó un segundo, como si dudara en responder. Pero luego sonrió. Tal vez la conozca mañana. ¿Y usted? ¿Cómo se prepara para una entrevista? Con nervios. Siempre con nervios. Rieron ambos. El resto del vuelo fue un torbellino de pequeñas revelaciones y silencios cómodos. Había una extraña conexión entre ellos, como si el azar los hubiese sentado juntos con un propósito. Elena no era de hablar con desconocidos, mucho menos con hombres de traje impecable que olían a perfume caro y hablaban como si midieran cada palabra. Pero ese hombre tenía algo distinto. No era arrogante. No era presuntuoso. Era humano. Cuando aterrizaron, él le ofreció ayudar con su equipaje, gesto que ella aceptó con una sonrisa. Fue un gusto conocerte, Elena. De verdad. Igualmente, aunque ni siquiera sé tu nombre. Él dudó apenas, como si quisiera guardar el secreto un poco más. Diego. Diego. Solo Diego. Por ahora. Ella rió, aunque algo le decía que había algo más detrás de esa sonrisa. Al día siguiente, Elena llegó al moderno edificio de cristal donde se celebraría la entrevista. Subió en silencio hasta el piso 17, repasando mentalmente sus respuestas, su currículum, incluso lo que había dicho en el avión. Se presentó en recepción. La joven tras el mostrador la saludó con una sonrisa. ¿Su nombre? Elena Muñoz.
La recepcionista revisó en su computadora y luego asintió. Sí, está confirmada para las 10:30 con el director general. Puede pasar a la sala de juntas. La sala era amplia, decorada con sobriedad y cuadros abstractos. En la cabecera de la mesa, con un café en mano, estaba él. Diego. Traje azul marino, sonrisa tranquila. Exactamente como la noche anterior. Buenos días, Elena. Me alegra verte otra vez. Bienvenida *** Armonía Global ***. Ella se quedó congelada un instante. No era una entrevista común. No era una coincidencia cualquiera. ¿Tú eres el CEO? Lo soy. Y anoche, después de escucharte, supe que quería saber más de ti. No suelo hacer entrevistas directas, pero a veces el instinto es más sabio que cualquier protocolo. Elena tragó saliva, todavía incrédula. Todo lo que había dicho en el avión le vino a la mente de golpe. ¿Y si había dicho algo mal? ¿Y si fue demasiado sincera? Quiero que hablemos sin formalidades. Lo que dijiste sobre los lugares donde las ideas importan, eso es lo que intento construir aquí. Y gente como tú, con esa mezcla de pasión y sinceridad, es justo lo que estamos buscando. La entrevista fue más una conversación. Fluida, honesta. Hablaron de ideas, de creatividad, de cómo conectar con las personas más allá de las métricas. Diego no necesitaba convencerla, ya lo había hecho, sin saberlo, desde ese primer gesto amable en el avión. Cuando terminó, ella salió al pasillo con el corazón desbordando algo nuevo, no solo esperanza, sino certeza. Certeza de que algo estaba por comenzar, y no solo a nivel profesional. Algo más profundo, más inesperado. Salió del edificio aún asimilando lo ocurrido, como si caminara dentro de un sueño envuelto en cristal. El aire de Madrid era cálido esa mañana, con ese sol vibrante que rozaba la piel sin quemar. Elena se sentó en una pequeña banca frente al edificio, con el bolso en el regazo y la mente latiendo con más fuerza que su propio corazón. Pensó en su madre, en las veces que habían compartido café hablando de lo difícil que era sobresalir sin contactos, sin apellidos, sin padrinos. Y sin embargo, ahí estaba ella, saliendo de una entrevista directamente con el CEO de una firma de renombre, habiendo compartido no solo ideas, sino verdades. Una notificación vibró en su teléfono. Un correo nuevo. Asunto: agradecimiento por tu visita. Estimada Elena. Gracias por asistir a nuestra entrevista de esta mañana. Ha sido un placer conocer más de tu visión, tu historia y tu pasión por las ideas. Estaremos en contacto muy pronto. Con aprecio. Diego Esquivel. Director General. Armonía Global. Releyó el mensaje 3 veces, buscando algún doble sentido, algún matiz que pudiera advertirle que aquello era solo una cortesía elegante. Pero no lo encontró. Las palabras eran claras, directas. Diego no parecía el tipo de hombre que dijera algo que no sintiera. Esa tarde la pasó caminando por la Gran Vía, sin rumbo definido. Observaba a la gente con una sensibilidad nueva, como si algo en su interior se hubiese removido profundamente. En una terraza pidió una taza de café y se permitió mirar su reflejo en la pantalla del móvil. No veía a la mujer cansada de antes, ni a la que dudaba de sí misma al abordar aquel avión. Había en sus ojos una chispa de renovación, de descubrimiento. Esa noche, mientras se hospedaba en el pequeño hostal cerca de Atocha, pensó en Diego. No por su cargo, no por el aura que lo rodeaba como CEO, sino por la manera en que la había escuchado. Recordó el instante en que él cerró el libro en el avión, como si al hacerlo también hubiese abierto la posibilidad de algo nuevo entre ambos. El mensaje siguiente llegó 2 días después. Hola, Elena. ¿Tienes planes para este viernes por la noche? Me encantaría invitarte a una cena. No formal. Nada de entrevistas. Solo una conversación más, como aquella del vuelo. Diego. Elena se quedó mirando la pantalla largo rato. Una parte de ella sintió mariposas, otra una especie de sospecha, ¿sería correcto? ¿Profesional? ¿Confuso? Pero no había una insinuación incómoda en sus palabras. Era más bien una invitación tranquila, madura. Le respondió con un simple. Claro. Estaré encantada.
Se encontraron en un restaurante discreto, de esos que no están hechos para selfies ni para turistas, sino para personas que valoran el sabor y la conversación. Diego llegó puntual. Llevaba una camisa sencilla, sin saco, y una sonrisa sin tensión. Elena se había arreglado sin exagerar, una blusa azul claro, cabello suelto, labios apenas color vino. Nada demasiado planeado, pero suficiente para que su reflejo le dijera, «¿Estás lista?». Durante la cena hablaron de todo y de nada, del futuro del marketing, de cómo las marcas podían ser más humanas, del miedo que ambos compartían al estancamiento. Pero también hablaron de cosas que no cabían en ningún currículum, libros que marcaron su infancia, errores que los habían transformado, pérdidas que aún dolían. A veces me pregunto, dijo Diego, mientras giraba el vino en su copa, si no estamos todos esperando que la vida nos ponga en el asiento equivocado, para darnos cuenta de que ahí estaba lo que realmente necesitábamos. Elena lo miró, atrapada por la calma de su voz. ¿Y si no hubiera aceptado cambiar de asiento? Entonces no estaríamos aquí. O quizás el destino se habría inventado otra forma de cruzarnos. Esa noche no hubo promesas ni confesiones dramáticas. Solo dos personas encontrándose sin máscaras. Diego no la tocó más allá de un apretón de manos cálido al despedirse, pero en sus ojos había una claridad que decía más que cualquier gesto. En los días que siguieron, comenzaron a escribirse con regularidad. A veces mensajes largos sobre ideas que surgían en la madrugada. A veces solo un «¿Cómo estás?», cargado de intención. Elena fue citada nuevamente a la empresa, esta vez para conocer a su posible equipo, y la entrevista fue más un diálogo colectivo que una evaluación. La contrataron oficialmente una semana después, para liderar una nueva unidad enfocada en campañas sociales. El primer día que entró como empleada, Diego no estaba en la oficina. Había viajado a Berlín por asuntos de expansión. Y sin embargo, todo parecía preparado para que ella se sintiera bienvenida. Sobre su escritorio encontró una pequeña libreta con un lazo, y dentro, una nota escrita a mano. Para que no olvides que tus ideas importan. Bienvenida a casa. D. Los meses pasaron con una velocidad extraña. Elena se adaptó al ritmo de la empresa, pero más que adaptarse, la transformó desde adentro. Propuso nuevas estrategias, conectó con el equipo, desafió propuestas que parecían inamovibles. Pronto empezó a ser escuchada por otros departamentos. Su nombre comenzó a circular no solo como una nueva incorporación, sino como una mente poderosa que había llegado para hacer ruido. Diego, aunque mantenía su papel de CEO distante, encontraba formas de coincidir con ella más allá de lo laboral. Cafés espontáneos. Caminatas después de reuniones. Encuentros en eventos donde las miradas cruzadas decían más que las palabras. Nunca cruzaban la línea. Al menos no de forma abierta. Pero había algo innegable. Una electricidad contenida, un respeto profundo que, lejos de entorpecer su dinámica, la alimentaba. Una noche, luego de una presentación exitosa en Lisboa, se quedaron en la terraza del hotel viendo el río Tajo reflejar la luna. Habían celebrado con el equipo, bebido un poco, reído mucho. Ya no había más corbatas ni protocolos. ¿Nunca has sentido que estás justo en el momento que imaginaste, pero aún así temes mover un dedo y arruinarlo todo? Preguntó Elena, con el cabello agitado por el viento. Todo el tiempo, dijo él, sin vacilar. Siento que si doy un paso más hacia ti, todo cambia. Y aún no sé si eso sería algo bueno o peligroso. Diego la miró. Sus ojos ya no eran los del CEO. Eran los del hombre que había leído en un avión junto a una mujer que no sabía que su vida estaba a punto de cambiar. A veces cambiarlo todo es la única forma de avanzar. Elena no respondió. Se quedó en silencio. Y él tampoco dijo más. Solo se acercó un poco más, pero no la tocó. Fue como si ambos entendieran que el momento no era aún, pero se acercaba. La mañana siguiente, regresaron como si nada. Como si la noche no hubiera dicho nada. Pero ambos sabían que sí lo había hecho. Con el tiempo, surgieron rumores. Las oficinas siempre han sido cajas de resonancia para las miradas y los susurros. Algunos empezaron a notar la complicidad, la sincronía, la forma en que él la escuchaba como a nadie más. Elena intentó mantener las distancias. Se enfocó en su trabajo, en demostrar que estaba allí por mérito propio. Pero era inútil negarlo,
el vínculo que compartían no era solo profesional. Era algo más complejo, más íntimo. Una tarde, después de una reunión particularmente tensa con accionistas, Diego la llamó a su oficina. Estaba agotado, con la corbata aflojada y los ojos cansados. Hoy estuve a punto de renunciar, confesó, sin rodeos. Elena se sentó sin pedir permiso. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué tú estás aquí? No hubo romanticismo artificial en su tono. Fue una verdad desnuda, dicha como si no hubiera otra forma de decirla. Ella lo miró largo rato. Por primera vez, sintió que ya no era la mujer en el asiento equivocado, sino la que por fin estaba exactamente donde debía. Pero justo cuando parecía que las cosas comenzaban a encontrar su cauce, apareció el primer obstáculo real. Una alianza estratégica con una multinacional amenazaba con reformar la estructura de liderazgo. Algunos ejecutivos externos presionaban para mover piezas clave. Y Elena, al ser relativamente nueva y cercana al CEO, fue señalada como riesgo de parcialidad. En una reunión interna, uno de los socios la cuestionó abiertamente. ¿Cree usted que puede mantener la objetividad, considerando su evidente cercanía con el director general? Elena respiró hondo. Sabía que ese momento llegaría, pero no pensó que dolería tanto. Mi cercanía no es con el director general, respondió con firmeza. Es con la visión que él tiene para esta empresa. Y si un día dejo de ser útil a esa visión, seré la primera en hacerme a un lado. Diego no intervino. No necesitaba hacerlo. Sus ojos hablaban por él. Pero desde ese momento, ambos supieron que la historia que estaban escribiendo juntos no sería fácil. No en un mundo donde el poder se mezcla con el juicio, donde lo íntimo y lo profesional se miran con lupa. Esa noche, al salir de la oficina, Elena encontró a Diego esperándola en la calle. No dijo nada. Solo caminó junto a ella por unos metros, en silencio. Sé que te estoy poniendo en una posición complicada, murmuró finalmente. No. Estoy aquí por elección propia. Nadie me obligó a subir a ese avión, ni a quedarme cuando supe quién eras. Diego la miró con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. Entonces prométeme algo. ¿Qué? Que si un día esto se vuelve demasiado, me lo dirás antes de que sea tarde. Elena lo observó a la luz de una farola. Aquel hombre que tantos veían como inalcanzable, ahora parecía más humano que nunca. Lo prometo. Y siguieron caminando, sin saber que las decisiones más difíciles aún estaban por llegar. Al día siguiente, Elena llegó a la oficina más temprano que de costumbre. No había dormido bien. La promesa que le hizo a Diego la noche anterior aún resonaba en su pecho como un tambor lejano. Las palabras se sentían pesadas, no por su dificultad, sino por el peso de lo que significaban, honestidad absoluta, sin importar las consecuencias. Y eso, en un mundo corporativo repleto de máscaras, era más revolucionario que cualquier campaña publicitaria. El ambiente en armonía global había cambiado sutilmente. Las miradas eran más largas. Los saludos, más medidos. Aunque nadie decía nada abiertamente, Elena sentía la tensión como una corriente eléctrica bajo la alfombra. Algunos colaboradores se acercaban a ella con la misma calidez de siempre, mientras otros empezaban a mantener las distancias, como si temieran que su cercanía con Diego los salpicara de algo no dicho, no confesado. En la sala de reuniones, durante una presentación de estrategia para el lanzamiento de una marca socialmente responsable, Elena notó como uno de los ejecutivos, el mismo que la había cuestionado sobre su objetividad, interrumpía constantemente sus ideas. Cada sugerencia era recibida con un matiz de escepticismo innecesario. Elena, que solía manejar bien la presión, comenzó a perder ligeramente el hilo. Pero no se quebró. No esa vez. Entiendo sus dudas, respondió con voz firme, pero los datos respaldan esta dirección. Y si seguimos ignorando el cambio en los hábitos del consumidor, seremos una marca bonita, que nadie escucha. El silencio que siguió fue tan intenso que se podía oír el clic de un bolígrafo al cerrarse. Diego no intervino. Sabía que si lo hacía, solo alimentaría los rumores. Pero cuando la reunión terminó y todos salieron, él se quedó en la sala, mirando el proyector apagado. Elena regresó a su escritorio sin decir palabra. Reabrió el informe en su pantalla y empezó a corregir detalles, como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, algo en ella se tensaba.
Sabía que estaba avanzando por terreno inestable, que su relación no oficial con Diego era una herida abierta para muchos en la empresa, un blanco perfecto. Y sin embargo, renunciar no era una opción. No, ahora. No después de haber probado cómo se sentía estar donde realmente podía brillar. Esa tarde, recibió un mensaje de Diego. ¿Puedes venir a mi oficina a las 7? Necesitamos hablar. No era común que él usara ese tono con ella. No había ni una palabra de más, ni una sonrisa entre líneas. Solo urgencia. Solo estructura. Elena llegó puntual. Diego estaba sentado en su escritorio, con la chaqueta colgada en el perchero y la camisa ligeramente arrugada. Parecía agotado, como si hubiera llevado sobre sus hombros algo mucho más pesado que decisiones empresariales. Ciérrala, por favor, dijo, señalando la puerta. Ella obedeció. Se sentó frente a él, sin cruzar los brazos, sin postura defensiva. Solo esperó. Hoy hablé con el consejo, empezó. Y fue más tenso de lo que esperaba. Están divididos. Algunos apoyan nuestras estrategias. Otros, quieren que tomemos distancia. ¿Distancia? Entre nosotros. Elena sintió como algo dentro de ella se hundía. No por sorpresa, sino por dolor. Lo temía, y aún así dolía. ¿Y tú qué les dijiste? Diego dudó. Luego se acercó un poco más sobre el escritorio. Les dije que lo importante no es si yo tengo una relación personal con una empleada, sino si esa empleada es capaz de transformar esta empresa. Les dije que tus ideas valen por sí solas, con o sin mi presencia. Pero me dejaron claro que, para algunos, eso no basta. Ella lo miró, sin pestañear. ¿Quieren que me vaya? No. Pero quieren que yo decida. Y esa decisión podría costarme la confianza de muchos, o perderte a ti. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones. Elena se puso de pie y caminó lentamente hacia la ventana. Madrid empezaba a encender sus luces. Desde ese ángulo, la ciudad parecía un mapa de posibilidades. No quiero que esto te cueste nada, Diego, dijo sin voltearse. Ni respeto, ni reputación, ni liderazgo. ¿Y tú? Preguntó él. ¿Qué estás dispuesta a perder? Ella lo pensó. Mucho. Pero no tenía una respuesta fácil. Yo solo quiero ser libre de hacer lo que vine a hacer. Y si tú estás en ese camino, entonces también quiero caminarlo contigo. Diego se levantó y se acercó. No la tocó. Solo se quedó a su lado, como si sus presencias juntas fueran ya suficientes. Entonces hagamos esto con verdad. Si seguimos fingiendo que no hay nada, nos harán pedazos. Pero si decimos la verdad, aunque incomode, al menos nadie podrá usarla contra nosotros. Esa noche decidieron hacerlo público. No como una relación amorosa de revista, sino como un vínculo transparente entre dos adultos que se respetaban profesionalmente y también compartían una conexión profunda. Diego informó primero al consejo. Elena preparó una carta donde expresaba su disposición a ser evaluada con total imparcialidad. Y en menos de 48 horas, la noticia se esparció. Los medios empresariales lo mencionaron con discreción. En LinkedIn surgieron debates, algunos a favor, otros en contra. En la oficina, el ambiente era una mezcla de murmullos y silencios tensos. Pero nada explotó. Nadie renunció. Nadie atacó abiertamente. Tal vez porque, en el fondo, todos sabían que no había escándalo, solo verdad. Pasaron las semanas. Elena siguió liderando su equipo con más fuerza que nunca. Los resultados comenzaron a hablar por ella. Aumentaron los índices de interacción, las métricas de conversión social subieron, y más de un cliente pidió reuniones directamente con la mujer del avión, como algunos empezaban a llamarla en tono medio curioso, medio admirado. Un día, durante una presentación para un nuevo inversionista, Diego la observó desde el fondo de la sala. No intervino, no le robó protagonismo. Solo escuchó. Y cuando todo terminó y los aplausos se disiparon, se acercó y le dijo al oído. Hoy no vi a Elena la empleada. Ni a Elena mi debilidad. Hoy vi a Elena la líder. Ella no respondió. Solo le tomó la mano brevemente, mientras todos alrededor fingían mirar otra cosa.
Pero la calma no duró. En una reunión trimestral de resultados, uno de los socios planteó una propuesta que pondría a prueba todo lo construido: fusionar Armonía Global con una consultora extranjera, con condiciones que incluían una reestructuración total de cargos. Eso significaba que muchas direcciones desaparecerían o cambiarían, incluida la de Elena. La noticia cayó como una bomba. Esa noche, Diego la citó en su departamento, un ático discreto en el centro de la ciudad. La vista era espléndida, pero ninguno de los dos la contemplaba. Solo hablaban del futuro. De decisiones. De sacrificios. Si me opongo a la fusión, dijo Diego, pierdo respaldo financiero. Si la apoyo, te expongo a una evaluación que no será justa. Entonces hay que dejar de pensar como directivos, respondió Elena. Y empezar a pensar como fundadores. Él la miró, confundido. ¿Fundadores? ¿Qué pasaría si tú y yo construyéramos algo nuevo? Algo con los valores que esta empresa está empezando a olvidar. Algo donde nadie tenga que esconder quién es ni a quién ama, ni cuánto vale su voz. Diego se quedó en silencio. Y luego sonrió. ¿Estás loca? Probablemente. Pero me gusta tu locura. Lo que comenzó como un murmullo de posibilidad se convirtió en un proyecto. En secreto, empezaron a diseñar una nueva firma, basada en principios de innovación ética, con equipos horizontales y estrategias centradas en personas reales, no solo en clientes. Buscaron aliados, recursos, mentes brillantes. Elena no renunció aún. Siguió en armonía con entereza, mientras construía en las sombras lo que sería la versión más pura de su visión. Los rumores de la fusión crecían. Diego sabía que sus días como CEO estaban contados y no cedía. Y no pensaba hacerlo. Cuando el Consejo votó a favor de avanzar con la Alianza Internacional, él fue el único voto en contra. Al día siguiente, presentó su renuncia. El mundo empresarial se agitó. El CEO que dejó todo por un principio. Diego Esquivel, fuera de armonía. ¿Qué hay detrás de la renuncia del visionario de marketing? Titulares llovían. Pero ellos estaban listos. Una semana después, lanzaron Vincula, la nueva firma que ambos habían ideado desde la raíz. Con un manifiesto claro: las marcas no deben solo vender, deben conectar. Las primeras semanas fueron duras. Sin oficinas, sin estructura. Pero no estaban solos. Antiguos colegas, freelances, incluso competidores, empezaron a acercarse. Querían formar parte de algo auténtico. Y Elena, la mujer que una vez se sentó en el asiento equivocado del avión, ahora abría la puerta del futuro con las propias manos. Vincula comenzó en una pequeña sala alquilada en el barrio de Chamberí, con mesas recicladas, pizarras blancas apoyadas en la pared y más ideas que recursos. No había jerarquías estrictas, no había oficinas cerradas. Solo un grupo de personas dispuestas a redefinir cómo las marcas se relacionaban con las personas. Elena y Diego compartían una mesa en una esquina iluminada por la ventana, desde donde se veía la copa de un viejo árbol que resistía el paso del tiempo como ellos resistían la duda. Los primeros contratos llegaron tímidamente. Una pequeña ONG que necesitaba visibilidad. Una cooperativa agrícola que quería conectar con consumidores urbanos. Nada grande, nada lucrativo. Pero cada proyecto era una joya pulida con paciencia. Y poco a poco, sin alardes, los resultados comenzaron a hablar por sí solos. Las campañas creadas en Vincula eran diferentes. No usaban rostros perfectos ni eslogans vacíos. Mostraban personas reales, problemas reales, soluciones posibles. Usaban narrativas que no vendían un producto, sino una causa, un compromiso, una emoción sincera. Elena dirigía cada pitch como una directora de orquesta. Conocía cada nota, cada ritmo, cada silencio necesario. Sus ideas no solo convencían, tocaban algo profundo en quienes las escuchaban. Diego, por su parte, asumió un rol más estratégico. Se encargaba de alianzas, de abrir puertas que antes parecían imposibles. Pero nunca se colocaba por encima. En reuniones internas, escuchaba más de lo que hablaba. Y cuando hablaba, lo hacía con la misma claridad con que había conquistado salas llenas de ejecutivos hostiles. Pronto, los medios especializados comenzaron a notar el fenómeno. Vincula, la agencia que dice la verdad en tiempos de ruido, tituló una revista del sector.
El ex-CEO rebelde y su socia construyen una marca con alma, escribió otro diario. Elena leía esos artículos con una mezcla de asombro y prudencia. No quería caer en la trampa de los egos inflados. Aún se recordaba en aquel vuelo, con el cabello desordenado y los zapatos sucios de correr por el aeropuerto, sin saber que estaba a punto de cambiar su vida por completo. Esa imagen le servía de ancla. Para no olvidar de dónde venía ni por qué hacía lo que hacía. Una noche, mientras terminaban de preparar una presentación para una fundación internacional, Diego cerró su portátil, se recostó en su silla y la observó en silencio. ¿Alguna vez pensaste que llegarías aquí?, le preguntó. Elena levantó la vista, con los ojos cansados pero brillantes. No exactamente aquí. Pero siempre supe que quería llegar a algún lugar donde no tuviera que fingir. ¿Y ahora que estás aquí, te quedarías? Ella lo miró con dulzura. No necesitaban definir cada emoción que compartían. No necesitaban encerrarlo en etiquetas. Lo suyo era una complicidad que crecía sin cadenas. Una sociedad de almas que se elegían a diario, sin exigencias ni contratos. Si todo esto se derrumbara mañana, volvería a levantarlo contigo. Desde cero. Las palabras quedaron flotando en el aire, como una declaración sin necesidad de ceremonia. Diego se levantó, se acercó y le rozó la mejilla con la yema de los dedos. Fue un gesto íntimo, no posesivo. Un reconocimiento. Un gracias. Un aquí estoy. Las semanas pasaron con intensidad. Vincula ganó una licitación para liderar la estrategia digital de una red de hospitales. Luego otra para una empresa tecnológica que buscaba humanizar su imagen. Lo que comenzó como un proyecto alternativo se convirtió en un referente. Cada campaña firmada por Elena llevaba su huella, autenticidad, sensibilidad, claridad. Una tarde, mientras revisaban métricas en el pequeño salón de reuniones, Diego recibió una llamada. Respondió con tono neutro, pero pronto su expresión cambió. Es de Armonía, dijo después de colgar. Elena alzó las cejas. ¿Qué quieren? Quieren una reunión. Están replanteando su comunicación. Necesitan ayuda. ¿Ayuda? ¿De ti? De nosotros. Elena sintió un nudo en el estómago. Aquella empresa había sido su catapulta y también su jaula. Había aprendido mucho, pero también había sangrado allí. Volver, aunque fuera desde otra posición, removía algo incómodo. ¿Y qué piensas? Diego dudó unos segundos. Pienso que tal vez sea una forma de cerrar un ciclo. No de regresar. Sino de demostrar que la evolución es posible. 3 días después, se reunieron con el nuevo Consejo de Armonía en una sala impersonal de un edificio de cristal. Los rostros conocidos mezclados con algunos nuevos. Elena vestía de forma sencilla, pero con elegancia. Ya no era la candidata nerviosa ni la empleada en observación. Era la directora creativa de una firma que había logrado lo que muchos consideraban imposible. Nos alegra verlos, dijo uno de los consejeros. Y más aún ver en qué se han convertido. Diego asintió sin arrogancia. El cambio fue necesario. Durante la reunión, expusieron una propuesta integral. No se trataba solo de mejorar la imagen de Armonía, sino de reconstruir su identidad, reconectar con los valores que alguna vez defendió. Elena habló con firmeza, sin resentimiento. Como una profesional que no arrastraba heridas, sino aprendizajes. Cuando la sesión terminó, uno de los ejecutivos se acercó discretamente a Diego. No sabía que ella tenía ese fuego. Ella siempre lo tuvo. Solo necesitaba un espacio para que ardiera. Al salir del edificio, Elena respiró hondo. ¿Qué sientes?, le preguntó Diego. Paz. Creo que por primera vez, no siento rabia. Solo gratitud. Entonces estamos listos para lo que viene. Lo que vino después fue más grande de lo que ambos imaginaron. Un fondo de inversión ético propuso escalar Vincula a nivel internacional. La idea no era convertirla en un monstruo corporativo, sino en una red de agencias independientes que compartieran principios. Elena y Diego dudaron al principio. No querían perder la esencia. Pero la propuesta incluía mantener el control creativo, formar líderes locales, preservar la autonomía. Años después,
Vincula tenía oficinas en Bogotá, Lisboa, Ciudad del Cabo y Montreal. No eran franquicias. Eran células vivas, cada una con su personalidad, pero unidas por una filosofía común. Elena viajaba con frecuencia, formando equipos, compartiendo su historia. En cada conferencia que daba, empezaba con la misma frase. Todo comenzó cuando me senté en el asiento equivocado del avión. El público reía, pero luego guardaba silencio cuando ella explicaba cómo las decisiones aparentemente pequeñas pueden ser el inicio de algo inmenso. Diego, por su parte, asumió un rol más reflexivo. Publicó un libro titulado Verdad y Marca, donde contaba, sin nombres ni escándalos, cómo había abandonado el poder para encontrar propósito. El libro se convirtió en un éxito inesperado. Universidades comenzaron a citarlo. Ejecutivos comenzaron a cuestionar sus modelos. Algo estaba cambiando. Y ellos lo sabían. Una noche, ya en su casa de campo a las afueras de Madrid, Elena y Diego contemplaban el cielo estrellado desde una hamaca doble. No hablaban. Solo escuchaban el murmullo del viento y el canto de los grillos. Nunca pensé que la vida se sentiría así, dijo él, rompiendo el silencio. ¿Así como? Ligera. Llena. Libre. Yo tampoco lo imaginé. Pero ahora que lo vivo, sé que no aceptaría menos. Diego se volvió hacia ella, con la mirada suave. ¿Y tú? ¿Seguirás queriendo construir todo esto conmigo, aunque nos equivoquemos 1000 veces? Elena sonrió. 1000 veces. Y otras 1000 más si es necesario. Y en ese pacto silencioso, sin contratos ni cláusulas, sellaron algo más fuerte que cualquier firma legal, la certeza de que juntos no solo habían creado una empresa, habían creado un hogar para las ideas, para las verdades, y para ellos mismos. Elena caminaba por los pasillos de la sede central de Vincula en Madrid mientras el eco de las risas y las ideas flotaban en el aire como notas musicales. Al fondo, se escuchaban presentaciones de equipos creativos en distintos idiomas, colaborando desde distintos rincones del mundo. Aquello ya no era solo una agencia. Era un movimiento. Una declaración. Un testimonio viviente de lo que ocurre cuando dos personas se atreven a construir desde la verdad. Habían pasado 5 años desde aquel vuelo. 5 años desde que ella se sentó, sin saberlo, en el asiento que no le correspondía, pero que estaba destinado a transformar su vida. Aquella simple decisión, nacida del azar o del destino, la había llevado no solo a descubrir una carrera extraordinaria, sino también a encontrarse con su propio poder, con su propia historia, con el amor más inesperado. Una vez le preguntaron en una conferencia si creía en los cuentos de hadas. Ella respondió que no. Que lo suyo no fue magia, sino coraje. Que lo que parecía un giro de guión digno de novela romántica era, en realidad, el resultado de elecciones valientes, de mirar al miedo a los ojos, de decir sí, incluso cuando todo parecía incierto. Dijo que su historia era posible no porque conoció a un feo en un avión, sino porque decidió no rendirse cuando todos esperaban que lo hiciera. Diego, sentado en la misma sala donde una vez escribieron sus primeros borradores en una hoja reciclada, la observaba desde la distancia. Ya no necesitaban decir mucho. El lenguaje entre ellos estaba hecho de miradas, de gestos sutiles, de confianza absoluta. Eran socios, cómplices, compañeros. No perfectos, pero reales. Habían discutido, dudado, enfrentado críticas. Pero nunca se soltaron. Y eso, en un mundo que cambia a la velocidad de un clic, era un milagro. Una mañana soleada, en medio de la celebración por la apertura de una nueva oficina en Buenos Aires, Elena tomó el micrófono frente a un auditorio repleto de colaboradores, clientes, estudiantes, curiosos. Todos esperaban una charla sobre branding o innovación. Pero ella, en cambio, decidió contar su verdad. Todo comenzó con un error, dijo. Me senté en un lugar que no me correspondía. O eso pensaba. Pero a veces, el universo tiene sus propios planes. No sabía quién era el hombre a mi lado. No sabía que esa conversación me cambiaría. Pero lo que sí sabía era que estaba cansada de fingir. Y esa noche, por primera vez, hablé desde mi verdad. La sala guardó silencio. Vincula nació porque quisimos demostrar que se puede hacer empresa sin corromper el alma. Que se puede liderar sin gritar. Que se puede amar sin esconderse.
Que las ideas más grandes no siempre nacen en salas de juntas, sino en pasillos, en aeropuertos, en miradas compartidas. Un aplauso surgió desde el fondo y creció como una ola hasta convertirse en un rugido de emoción. Algunos lloraban. Otros solo asentían. Porque sabían, en lo más profundo, que estaban siendo testigos de algo único. Cuando bajó del escenario, Diego la abrazó sin decir una palabra. No hacía falta. Ella lo miró a los ojos, con esa mezcla de fuego y ternura que lo había enamorado desde el primer día. ¿Lo ves?, susurró él. Tú eras la historia que todos estaban esperando. Esa noche, en un documental que se transmitió por streaming en más de 20 países, una periodista le preguntó a Elena qué era, al final del día, lo más importante que había aprendido de todo ese viaje. Ella, con una sonrisa serena, respondió: que a veces el asiento equivocado es la mejor oportunidad de tu vida. Que lo que parece un error, puede ser el principio de tu mayor verdad. Que no hay mayor éxito que poder mirar atrás y decir, no traicioné lo que creía. No caminé sola. No me callé. Y si tuviera que hacerlo todo otra vez, volvería a sentarme en ese mismo lugar. Las últimas imágenes del documental mostraban a Elena y Diego caminando por un aeropuerto, esta vez tomados de la mano, listos para abordar otro vuelo. Pero ahora no eran dos desconocidos. Eran un equipo. Una historia. Una revolución hecha carne. Y en esa imagen quedó grabado el mensaje que tocaría a miles. El destino no siempre toca la puerta. A veces, simplemente, te cambia de asiento.